Dios, te damos gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder aprender tu palabra en esta semana. A pesar de que estamos pasando un tiempo muy difícil por varios problemas de nuestra vida, tú siempre nos guías con tu gran amor para que podamos caminar el camino correcto y bendito. Por eso nos permites esta oportunidad tan preciosa para poder estudiar la palabra de Dios, que es la Biblia, y podamos recibir la salvación. Hoy también ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra. Ayúdanos para poder saber que Dios está vivo y la Biblia es verdadera. Abre nuestros corazones y pensamientos y oídos, por favor, mientras estudiando la palabra de Dios. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. El texto principal de hoy, Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Con este versículo hoy empezamos cuarto día del seminario. Texto principal de hoy, Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Aquí, si lo tienen en la Biblia, sería bueno que buscamos, y también he preparado aquí este versículo en la pantalla. Miremos la pantalla también, podemos leer. Si lo tienen, leamos juntos. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Ayer aprendimos que aprendimos de la historia del pueblo de Israel, que fue esparcido y matado por unos 2000 años por el pecado de rechazar y matar a Jesús. Aprendimos ayer. Israel es el único país en la historia que ha tenido una gran maldición por rechazar a Cristo. Eso es una enseñanza que nos da Dios acerca del juicio que recibiremos cuando pasemos a la muerte. Una enseñanza muy importante. Así que podemos decir que la tribulación de Israel es como una instrucción al infierno. O sea, como una sombra del infierno. Podemos decir así. Ayer aprendimos acerca de la tribulación de Israel, ¿no? Esta tribulación es una sombra del infierno. Era muy terrible, ¿no? Y también aprendimos ayer acerca de la historia de la restauración de Israel también. Tribulación de Israel y también restauración de Israel. En la Biblia se profetiza que en los últimos días Israel será restaurado. En la Biblia se profetiza sobre esta restauración de Israel. Cuando venga último momento, último día del mundo, Israel será restaurado. Así fue profetizado. Aquí, como dice este versículo del texto principal de hoy. Ayer también leímos este versículo, ¿no? Y según las palabras de la Biblia, Israel fue restaurado. Realmente, fue restaurado. Aprendimos detalladamente ayer. Una nación que vagaba sin su propia tierra durante unos 2000 años, se independizó en 1948 y fue un país muy poderoso ahora, ¿sí? Un país muy poderoso ahora. Aprendimos ayer. Ayer también aprendimos detalladamente sobre una asombrosa historia de la restauración de Israel.
Y esa restauración de Israel es una prueba muy cierta de que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Una prueba muy cierta sobre la segunda venida de Jesús. Y se puede decir que es una fuerte señal de que la historia de este mundo terminará muy pronto. Hoy debemos pensar seriamente acerca de esto. Aprendiendo el tema de hoy, por favor, pensemos seriamente, sinceramente, acerca de nuestro espíritu. Esta es una señal muy fuerte de que la historia del mundo, de la humanidad, terminará muy pronto. Todas estas cosas se han cumplido tal y como fueron profetizados en la Biblia. Muy detalladamente aprendimos ayer. Y al examinar bien su contenido, este contenido, podemos saber y reconocer que Dios existe verdaderamente. Y también esta Biblia es verdadera. Podemos reconocer muy claramente al examinar este contenido. En este seminario estamos haciendo esto. Entonces, el propósito fundamental de la vida es el creer correctamente en Dios y tener una fe verdadera a través de esto. Y solo los que logren este propósito correctamente pueden convertirse en protagonistas de la felicidad fundamental que Dios nos da. ¿Sí? Nosotros podemos ser un protagonista de la felicidad verdadera. ¿Sí? Dios quiere darnos esta felicidad a través de la palabra de Dios, su amor. Por lo tanto, Dios ha escrito numerosas profecías y sus cumplimientos en la Biblia para que podamos tener esta fe correcta. Esto es el amor de Dios. Por eso está escrito muy detalladamente numerosas profecías y sus cumplimientos en esta Biblia. Se puede decir que la historia de la tribulación y también restauración de Israel es la mayor evidencia. Y también Dios ha escrito muy detalladamente en la Biblia sobre lo que sucederá en los postreros días, de la segunda venida del Señor. Muy detalladamente está escrito. Y todas estas palabras profetizadas se están cumpliendo ahora en nuestra época, en nuestro tiempo. Al observar los cumplimientos de las profecías, podemos darnos cuenta muy exactamente de que Dios existe realmente y también en qué época estamos viviendo ahora. Sí, podemos entender muy claramente al observar estos cumplimientos de las profecías. Y podemos pensar seriamente en qué tipo de persona debemos ser ante Dios. O sea, podemos entender exactamente acerca de nuestro destino eterno ante Dios. Por eso, nosotros podemos pensar seriamente en qué tipo de persona debemos ser ante Dios. Por lo tanto, hoy aprenderemos acerca de las profecías de los últimos días muy detalladamente. Uno por uno vamos a averiguar, vamos a aprender acerca de las profecías. Ayer también aprendimos profecías y cumplimientos a través de la Biblia. Hoy también vamos a averiguar acerca de las profecías de los últimos tiempos, últimos días, postreros días. ¿Sí? Es muy importante. Esto es el contenido para nosotros, para nuestra época. Vamos a ver uno por uno. Ahora voy a hablar de algo muy importante. La restauración de Israel es una prueba muy cierta, una prueba muy segura de que en el fin del mundo está muy cerca.
Esto es el tema muy importante. Lo que se repite en la Biblia es que vendrá el fin del mundo. Sí, vendrá el fin del mundo. Dios no empezó este mundo para darnos placer o posesiones carnales, no. En este mundo no existe la verdadera paz. No existe la verdadera paz, ni la felicidad, ni el descanso, verdaderamente, en este mundo. En este mundo hay muchos pecados, ¿sí? Y por eso no hay felicidad verdadera. Por eso el mundo se terminará algún día en el futuro. Tiene su fin. Lo que repite en la Biblia es esto. Tiene el fin del mundo. Entonces, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el fin? ¿Sí? Pensemos, ¿cuándo será el fin? La Biblia dice que la restauración del pueblo de Israel es una señal del fin. Eso no es mi palabra. La palabra de Dios dice así. Al ver esto podemos entender muy correctamente en qué época estamos viviendo ahora, tal como dice el texto principal. Aquí dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas esas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Ayer aprendimos detalladamente. Por eso Israel es un reloj que nos dice el tiempo de Dios. Dios nos enseña el tiempo con este reloj, que es Israel. Por lo tanto, si vemos atentamente la historia de Israel, podemos saber el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Podemos saber en qué época estamos viviendo. Último tiempo. Aquí, San Mateo 24, versículo 3. San Mateo 24. Si tiene la Biblia, sería bueno que busquemos. Hoy, con este capítulo, vamos a aprender detalladamente el contenido de este capítulo. San Mateo 24, versículo 3. Versículo 3, si lo tienen, leamos juntos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es una escena de que Jesús conversa con sus discípulos en el monte de los olivos hace unos 2000 años. Jesús decía que el día en el que regrese será el fin del mundo. Varias veces decía así. Y por eso sus discípulos le preguntaron de esa manera, ¿sí? ¿Qué señales habrá del fin del mundo? Así le preguntaron a Jesús, los discípulos. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos: no sé exactamente la fecha. Jesús dijo así, pero habrá estas señales, habrá las señales. Y habló sobre las señales muy detalladamente después de este versículo, ¿sí? Las señales son cosas que aparecen antes de que pase algo, ¿no? Por ejemplo, si hay una grieta en la pared, entonces es una señal de que la pared se caerá, ¿sí? Una señal. Si una mujer embarazada tiene un dolor regularmente, eso es una señal de que dará a luz luego, ¿sí? Así también Jesús habla de las señales que pasarán por todo el mundo, desde el siguiente versículo. Vamos a averiguar sobre las señales, uno por uno. Siguiente versículo dice así, aquí, San Mateo 24, versículo 4 y 5, leamos juntos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad,
que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí, la Biblia dice así. Esta es una señal. La primera señal es que habrá muchos falsos cristos. En Corea hay más o menos 40 personas que dicen que son Jesús. Sí. También dicen que en Estados Unidos son más de 2,000 personas. Dicen que son Jesús, falsos Jesús. Mire, esta persona, un coreano, esa persona dijo que era Jesús y que no moriría. Él dijo así, no moriría, yo soy Jesús. Pero una noche se rompió una vena de su cerebro mientras comía y murió. Él murió. Decía no moriría, pero murió. Se dice que comía un fideo, ¿sí?, por la cena. Tal momento murió. Es lamentable. Pero lo más sorprendente es que después de su muerte, su esposa dijo que no solo hay un Padre Dios, sino que también existe la Madre Dios. Entonces ahora ella es Dios. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Sí? Es tan gracioso, ¿no? Ellos son falso Cristo. Ellos interpretaron la Biblia, palabra de Dios, con la manera totalmente equivocada, con su propio pensamiento, interpretaron. Por eso decían que soy Jesús, soy Dios. Falso Cristo. ¿Sí? Hay muchas personas, sí. Miren, esta persona dice que es el hermano de Jesús. Al menos él es un poco humilde, ¿no? ¿Sí? Yo no soy Jesús, solamente hermano de Jesús, ¿sí? Hay muchas personas de esa manera. Mire, esta persona tiene 19 esposas. Está loco, ¿sí? Así está engañando. Sí, está engañando. Por estas personas pasan muchas cosas extrañas en nuestra época. Mire, hay personas que se suicidan en grupo por falso Cristo. Hace décadas años en Estados Unidos sucedió este acontecimiento, que se suicidaron más de 900 personas. ¿Sí? Es muy terrible, ¿no? Un acontecimiento, un asunto muy famoso, muy terrible. Hay muchas doctrinas extrañas y peligrosas igual a esto. Para no ser engañado, tenemos que conocer cuál es la verdad. Es muy importante. Tenemos que conocer cuál es la verdad a través de la palabra de Dios. Tenemos que conocer cuál es la verdad a través de la palabra de la Biblia, ¿sí? Por esto debemos conocer cuál es la verdad. Jesús también habló de otra señal. Aquí, siguiente versículo dice, versículo 7, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta también es una señal. Habrá guerra, ¿sí? Habrá guerra entre pueblos y naciones. Lo significa así. Habrá guerra en últimos días. No hay ni un día que no hay guerra a todo el mundo, ¿sí? Ahora mismo estamos viendo esto muy directamente. La guerra entre Rusia y Ucrania está en proceso ahora mismo. Sí, está guerrando. ¿Qué tan terrible? ¿Sí? Muchas personas están muriendo por esta guerra. Pero de hecho, una guerra no sucedió de repente solo este año. Las guerras han continuado sin cesar hasta ahora.
muchas veces, hasta ahora. Hay muchas guerras por todo el mundo, terrorismo también, en el Medio Oriente, en Europa, África, Rusia, Asia, por todo el mundo, todos los días hay las guerras. No solamente guerra entre Rusia y Ucrania, no, todo el mundo, todos los días. A causa de esta guerra, muchos niños mueren. Todo está ocurriendo en nuestra época, mucho y a cada instante. Podemos decir que eso es levantarse nación contra nación y reino contra reino, como dice la Biblia. Esta es una señal de los postreros días. Último tiempo, segunda venida de Jesús, es muy cerca. Y también, otra señal, habrá pestes, dice. Aquí, habrá pestes. Como señales de segunda venida de Jesús. Habrá pestes. Creo que ya saben bien, ¿sí? Ya saben bien sobre este tema sin explicación detallada. Sabemos, estamos experimentando ahora mismo. La época en la que vivimos está llena de pestes, está llena de enfermedades, ¿no? Ébola, SIDA, influenza, por todo el mundo, todo el mundo. Las personas mueren por las pestes. Estamos viendo directamente. Todo el mundo tiene miedo por esto, ¿no? El mundo se ha amenazado con nuevas enfermedades. Exactamente ahora estamos experimentando esto, COVID, ¿no? En el año 1980 se dijeron que ya no había más pestes en el mundo. Declararon que la humanidad había vencido a las pestes. Las personas dijeron de esa manera, 1980. Pero el siguiente año, en 1981, apareció el SIDA. Esto es nuestra época, ¿sí? No hace mucho tiempo, ¿no? 40 años. Apareció primeramente el SIDA, nueva pestes, ¿no? Después de este momento, aparecieron más o menos 30 nuevas pestes, ¿sí? Ébola, SARS, MERS, incluso coronavirus ahora, etcétera, mucho. Lo sorprendente es que no hay cura adecuada, no hay cura, como ahora, ¿sí? Es muy difícil. Si no hay medicina, ¿qué pasaría? Solamente se queda la muerte, ¿sí? No hay cura. Como sabemos bien, ahora todo el mundo está sufriendo mucho por el coronavirus. Ya se está difundiendo nuevo tipo de coronavirus, sabemos. Estamos en bajo de la situación de la pandemia. Pensemos acerca de la pandemia. La pandemia tiene un significado muy importante, el cual todo el mundo reconoce esta enfermedad, ya se ha extendido por todo el mundo. Pandemia tiene este significado. Parecía que estaba mejorando un poco, ¿sí? Mejorando un poco, pero ahora los contagiados están aumentando de nuevo, ¿sí? Todavía todo el mundo sufre mucho por este COVID. ¿Qué significa esto? Estamos en bajo de la pandemia, ¿sí? Pandemia. Pensemos, pandemia, OMS, sabemos, Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró esa pandemia hace más o menos 13 años, ¿no? Pero hasta aquel momento casi nunca había declarado esta pandemia como ahora, largamente y fuertemente, ¿sí? Estamos en bajo esta situación de la pandemia. San Lucas 21:11 también dice, mismo contenido, San Mateo 24:7. En diferentes lugares en la tierra habrá pestilencias. Esta también una señal de los postreros días, de la segunda venida de Jesús. Mismo contenido de San Mateo 24, ¿sí? Habrá pestes, aquí también
diferentes lugares en la tierra habrá pestilencias. Es decir, habrá pestes en todo el mundo. Pandemia, ¿sí? La Biblia está diciendo acerca de la pandemia. Estamos bajo en esta situación, ahora mismo. ¿Cómo piensan ustedes? Estamos experimentando directamente esta señal que dice la Biblia. Esta señal es una señal de la segunda venida de Jesús. Debemos pensar muy seriamente. Y como lo vemos, estamos así en esta situación exactamente como dice la Biblia. Hace mucho tiempo no habían coronavirus, SIDA, ébola, SARS, etc. En estos días está difundiendo la viruela del mono, ¿sí? También. Ellos no existían antes. Estas enfermedades son de nuestra época, como dice la Biblia. ¿Cómo piensan ustedes? Estamos viendo directamente el cumplimiento de la profecía de la Biblia. Debemos concentrar esta situación de ahora. La época en la que vivimos ahora es ciertamente última época, como dice la Biblia. No solo esto, otra señal aquí, San Mateo 24:7 dice, hambre, habrá hambre también. Jesús dijo que habrá hambres en los postreros días. En muchas partes del mundo hay niños que mueren por hambre. Mire, África es una tierra de hambre. Aquí, una cola para comer. No tiene comida. Una cola para comer. ¿Qué tiene este niño en su boca? ¿Qué tiene? Es el pecho de su mamá. Sí. Esta escena es nuestra época. Solamente espera la muerte. Es muy triste. Tiene a su hijo muriendo en sus manos, muriendo por hambre. No tiene fuerza ni para llorar. Todo está ocurriendo en nuestra época, como dice la Biblia. Así hay hambre en nuestra época. Esta escena es de nosotros. Los cambios climáticos, ¿sí? Los cambios climáticos, las guerras y la pobreza están directamente relacionados con el problema del hambre. Todo el mundo. Podemos entenderlo muy fácilmente, lógicamente, ahora mismo también, ¿no? Además, ahora este problema se agrava cada vez más debido a que ocurre la pandemia, ¿sí? Por el coronavirus, ¿no? Es decir, este problema del hambre de nuestra época es más grave que cualquier época, más grave, más serio. Es porque ocurren más problemas de cambios climáticos, de guerra y de pestilencias comparando con otras épocas. Ahora mismo, ¿cómo piensan ustedes? A la misma hora se ocurren todo el mundo estas cosas. Según las investigaciones, se dice que casi la mitad de la población mundial está sufriendo por este problema del hambre. Casi mitad de la población del mundo. Todos estos son una escena de nuestra época. Y todos estos también son las señales de los últimos tiempos que dice en la Biblia. Que dice la Biblia, es muy importante. O sea, Dios dice esto, la palabra de Dios. Y nosotros estamos viendo estas señales directamente con nuestros ojos en esta época, ¿sí? Y dice otra señal que habrá terremotos en diferentes lugares. Terremotos. Sabemos, aquí en Chimbote también había muchos sismos chiquitos o a veces poco más grandes, ¿no? Hay muchos terremotos. Por eso yo cada día chequeo por mi celular con esta aplicación, ¿sí? Ustedes saben, ¿no?
Es muy útil. Entonces, aquí muestra casi todos los días hay sismos o temblor aquí en Perú. Por las investigaciones se dice que están ocurriendo 8,000 terremotos al día promedio. 8,000, mucho, ¿no? Desde pequeño hasta grande, todos 8,000 promedio. Ya estamos viendo esta noticia todos los días también. México, Indonesia, Colombia, etcétera. Habían muchos terremotos grandes. Igual a esto, muchos terremotos están ocurriendo en nuestra época. Nuestra época, según las investigaciones, desde el siglo XX se duplicaron los terremotos. Sí, mire, por investigación podemos entender esto. En nuestra época hay mucho más terremotos y son más fuertes. Estamos viendo directamente esta situación, las señales ciertas. Hace 11 años, el 11 de marzo del año 2011 en Japón hubo un gran terremoto, sí, sabemos, gran terremoto, tsunami, y murieron miles de personas. Vamos a ver un video que fue grabado en ese día, en tal día. Hay muchas escenas en varios lugares en ese momento. Vamos a ver esto, pero pensemos seriamente. Al ver esto, vamos a pensar seriamente acerca de nuestra época. Vamos a ver juntos.それが午後2時46分50秒。一変しました。仙台市が揺れてから8秒後、揺れは岩手県盛岡市にも伝わりました。その2秒後には福島県郡山市。地面が割れてます。照明灯にご注意ください。照明灯が落ちてくるのをご注意ください。横浜市内ですが大きく揺れております。今、やばい。看板が落ちてきてます。人が建物の中から移動してきています。Es muy aterrador, ¿no? Entonces, imaginemos, sinceramente, imaginemos. Si estuviera yo ahí, en aquel momento, ¿qué tan aterrador había sido? ¿Sí? Imaginemos, ¿cómo piensan ustedes? En esta tierra hay muchas cosas temerosas así, ¿sí? Como terremotos, como varios accidentes. En esta tierra hay muchas cosas temerosas de esa manera, pero si fuera el infierno, imaginemos, si fuera el infierno, sería mucho más aterrador, incomparable con este tipo de temor en esta tierra. No podemos comparar. La Biblia
nos está advirtiendo a nosotros, mostrando estas señales para que podamos evitar real juicio del infierno, lo más temeroso. Debemos pensar seriamente entonces, al ver estas señales. Incomparable. El dolor del infierno es incomparable. Cualquier cosa temerosa en esta tierra. Debemos recordar que nuestra época es la última época que dice en la Biblia. Aquí otra señal en la Biblia. Aquí dice, no habrá amor, no habrá amor. Esta también una señal de los postreros días. Aquí dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor. Pensemos entonces. Mientras más se acerca el fin del mundo, se enfría el amor, no hay amor. La Biblia dice acerca de los pecados que cometen las personas de los postreros días. La Biblia explica esto. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 explica muy detalladamente acerca de los pecados que cometen las personas de los postreros días. O sea, de nosotros, ¿sí? Estamos viviendo en los postreros días, entonces nosotros cometemos estos pecados. Les voy a leer. Aquí dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. Estos son pecadores de nuestra época. Estos son los aspectos de nosotros, de nuestra época. En la última época, ¿sí? En la última época, las personas se aman a sí mismo y al dinero. Por dinero secuestran a los niños y matan a las personas. En nuestra época ocurren esos crímenes. Los hijos son soberbios y se oponen a sus padres. No hacen lo que deben hacer y al contrario, solo hacen lo que no deben hacer. Algunos hijos matan a sus padres. Es muy terrible. Algunos hijos matan a sus padres, pero lo más peor es que los padres matan a sus propios hijos. ¿Sí? Lo más peor. Esto es, realmente se enfría el amor. No hay amor. Al ver esta escena, podemos entender que estamos viviendo en último tiempo, como dice la Biblia. Sí, no hay amor. Ahora voy a mostrar un video y vamos a ver, pensando bien, acerca de nuestra época. Allá con mi mami. ¿Y dónde está tu mami? En la parte. ¿Qué parte? Fueron los gritos desgarradores de la pequeña niña de apenas 5 años, quien a su corta edad fue abandonada por su madre en plena carretera. Así déjalo abandonado a sus hijos en esta pandemia. Una niña de 5 años, 4 años, va caminando por aquí por la carretera.
Un hombre captó el momento en el que la mujer bajó del vehículo a la pequeña y la abandonó dejándola a la deriva. La madre le dejó una bolsa con ropa y se fue en un vehículo mientras que un hombre captaba todo lo que estaba sucediendo con su celular. La pequeña, entre lágrimas y asustada, le dijo al hombre que se encontraba grabando que su madre la había dejado y comenzó a señalar el vehículo que se alejaba a toda prisa. La pequeña no dejaba de llorar y con ella cargaba una bolsita con la ropa que contenía. Hasta el momento se desconocen los motivos que tuvieron los padres o tutores de la menor para realizar esta descorazonada acción, pues dejar a una niña en medio de un camino poco concurrido y bajo los ardientes rayos del sol es algo muy lamentable. El hombre entregó a la menor a las autoridades para que ellos se hicieran cargo de su custodia, pero hasta la fecha los familiares no han hecho acto de presencia por la menor. Así dejan abandonados a sus hijos en esta pandemia. Una niña de 5 años, 4 años, va caminando por aquí por la carretera. ¿Qué peta? Allá con mi mami. ¿Y dónde está tu mami? En la parte. ¿Qué parte? La tisora. ¿Hablo una de qué pega? Allá. ¿Cómo piensan ustedes? Yo personalmente al ver este video me enojo mucho. Sí, yo tengo hija. ¿Sí? ¿Cómo piensan ustedes? Su mamá dio una mochila chiquita. ¿Eso qué significa? A propósito, abandonó a su hija. Sí. ¿Cómo piensan ustedes? Es muy agradecido que esta niña ha sido rescatada. Es muy agradecido. Pero abandonar a la niña en el desierto es igual que matarla. Sí, su mamá mató a su hija. Esta es una escena actual de nuestra época. Su propia mamá lo hizo. No hay amor. El amor está desapareciendo en nuestra época. Está desapareciendo incluso entre padres e hijos, donde debería guardarse ese amor más fundamental y más básicamente, ¿sí? Desapareciendo, está desapareciendo. Las personas no tienen amor, ni paciencia, aman más al placer que a Dios. Exactamente la Biblia dice así, aman más al placer. Pensemos. ¿Sí? Estamos viendo directamente esta escena. Es importante cuidar la virginidad, ¿sí? Cuidar la virginidad y el matrimonio, ¿no? Después de casarse. Pero en nuestra época ya no pasa esto. En nuestra época, alrededor de nosotros, estamos viendo directamente, no hay amor, no hay paciencia, no hay virginidad. En nuestra época no hay castidad. Los jóvenes se embarazan y piensan que no hay problema, no tienen vergüenza. En nuestra época, después de casarse, siguen teniendo a otros hombres, otras mujeres, ¿no? Y las personas consideran que estas cosas no son ningún problema. Muchas personas consideran de esa manera, ningún problema. Nuestra época es la más corta que todas las épocas. Es verdad, ¿no? En Corea, Perú, en todo el mundo, a pesar de que pecando este tipo de pecado, las personas consideran que no es un pecado. Disfrutemos más nuestra vida, disfrutemos. Estamos viendo. Dios siempre juzgó al mundo cuando hubo gran pecado. Fue así en la época de Noé y en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hemos visto, ¿sí? ¿Por qué viene el fin? ¿Por qué viene el juicio? Aprendimos. ¿Por qué juzgó al mundo Dios? Por diluvio de Noé. ¿Por qué juzgó
la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por el pecado, sí, por el pecado. Debemos recordar que nuestra época es la época en la que vendrá el Señor en segunda vez, ciertamente y rápidamente. Está muy cerca, ¿sí? Está muy cerca. Estamos aprendiendo acerca de las señales de la segunda venida de Jesús, ¿sí? Aquí también se predicará el Evangelio por todo el mundo. Esta también una señal del fin del mundo. San Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí la Biblia directamente dice así: vendrá el fin cuando será predicado este Evangelio todo el mundo. ¿Cómo piensan ustedes? Yo soy coreano, estoy predicando el Evangelio hasta aquí en Perú, hasta Chimbote, hasta Pinzos, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? Está predicando este Evangelio todo el mundo. Como aprendimos, la Biblia se traducida en más de 3.400 idiomas. No hay país sin Biblia. El Evangelio se predicado por todo el mundo. En el primer día aprendimos sobre esto, ¿no? Si quiere leer la Biblia, podemos buscar en cualquier lugar, por internet, por celular. Podemos buscar el Evangelio, ¿sí? Palabra de Dios. Todo se predicado por todo el mundo, como dice la Biblia. Esta también una señal de la segunda venida de Jesús. La Biblia dice: y entonces vendrá el fin. ¿Cómo piensan? ¿Es una mentira? ¿Se predicado este Evangelio hasta aquí en Chimbote? Entonces, una señal muy cierta de la segunda venida de Jesús. Las señales de la venida de Jesús han aparecido en nuestra época claramente. Aquí hay otra señal: los meteoritos. Aquí San Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La Biblia dice que cuando llegue el fin del mundo, sucederán muchas cosas extrañas en los cuerpos celestiales. Y ahora los meteoritos están cayendo mucho a la tierra en nuestra época. Vamos a ver una noticia de esto. El cielo azul de Chelyabinsk, en el centro de Rusia, se iluminó cuando una luz incandescente apareció de la nada a las 9:26 de la mañana, en plena hora de actividades. Desde un vehículo en movimiento quedó registrado el paso y la posterior caída del meteorito. Esta cámara de seguridad también logró apreciarlo. Otra cámara aficionada también lo captó. En este salón de clases también sintieron el estruendo. En nuestra época está ocurriendo estas cosas. Todas estas cosas son las escenas de los últimos días profetizados en la Biblia, ¿sí? Las señales de la venida de Jesús han aparecido en nuestra época muy claramente. Pero hay una señal que asegura más que el fin del mundo está cerca, es la independencia de Israel. Desde ahora vamos a escuchar más atentamente sobre la independencia de Israel. Es una señal más cierta, más clara de la segunda venida de Jesús.
Aquí San Mateo 24, 32 al 33, aparece esta historia. Miremos en la pantalla, leamos juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esto lo que dijo Jesús. Jesús dijo directamente esto. ¿Cuál es la prueba de que Jesús está a las puertas? ¿Cuál es la prueba? Aquí la Biblia dice, ¿cómo dice? De esto habla la parábola de la higuera. ¿Sí? Jesús habla la parábola de la higuera. ¿Cuál es la parábola de la higuera? ¿Cuál es la parábola de la higuera? Cada nación tiene un árbol que lo representa, ¿sí? Cada nación. Corea es el pino, ¿sí? Aquí en Perú, ¿qué árbol? ¿Grinca? ¿Grito? ¿Qué? ¿Quinoa? Quina. Ah, yo no sabía. No quinoa. Quina. Ah, sí. Ahora tengo que recordar. ¿Sí? Quina. Sí. Corea es el pino. El Israel es la higuera. Israel es higuera. Entonces, ¿por qué la parábola de la higuera habla de Israel? ¿Por qué? Es porque si vemos la característica de este árbol, higuera, podemos entender que es muy parecido con la historia de Israel. Su característica de la higuera es muy parecida con la historia de Israel. La higuera en el invierno se seca como un árbol muerto, de esa manera. Aunque viene la primavera, este árbol no da flor. Y por eso parece que es muerto por el frío del invierno. Pero en el verano, de repente da las hojas. Sin flor, de repente da las hojas. Y luego da fruto, muy rápidamente. Hoja, de repente da fruto, sin flor. El carácter de este árbol es que no da flor, entonces da los frutos inesperadamente. Viendo el carácter de él, debemos pensar sobre la historia de Israel. Mire, Israel, que por unos 2000 años fue aparecido y asesinado, así se ve como muerto, ¿sí? Como el árbol muerto en invierno, pero de repente dio las hojas, ¿sí? Es igual como independencia de Israel, ¿sí? Como se independizó. De repente da las hojas, es como independencia de Israel. La parábola de la higuera es la independencia de Israel. Podemos entender de esa manera. Con esto podemos ver que el Hijo del Hombre, Jesucristo, está cerca a las puertas. Da los frutos de repente. Está muy cerca. ¿Sí? De repente da los frutos, es segunda venida de Jesús. Podemos entender de esa manera. La carácter de la higuera, ¿sí? Por eso Jesús dijo esta parábola, ¿sí? De la higuera. Segunda venida de Jesús está muy cerca. Entonces,
Aquí la Biblia dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La Biblia dice así, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué significa esto? Cuando veáis, ¿qué vemos? La independencia de Israel. ¿Sí? En nuestra época estamos viendo, ¿sí? Hemos visto, ¿no? Esto significa que los que vieron la independencia de Israel verán también la segunda venida del Señor. ¿Cómo piensan ustedes? Israel se independizó el 14 de mayo de 1948. Ayer aprendimos, ¿no? Es nuestra época, ¿no? Mi padre nació en 1948. Así que él vio la independencia de Israel y está vivo ahora también. Él también verá la segunda venida de Jesús. ¿Cómo piensan? Este asunto es de nuestra época. Cuando veáis todas esas cosas, conoce que está cerca a las puertas, ¿no? Entonces, podemos decir que esta segunda venida de Jesús será en nuestra época ciertamente, tal como dice la Biblia. Está muy cerca. La señal más cierta de la segunda venida de Jesús es la independencia de Israel. Y esta independencia ya cumplió en nuestra época, hace 70 años más o menos, ¿no? Es muy serio. La señal más segura de la segunda venida de Jesús es la independencia de Israel. Tenemos que pensar en esto muy seriamente. Y si vemos la Biblia, podemos saber que nosotros estamos viviendo en los tiempos de los gentiles también. Tiempos de los gentiles. Este tiempo de los gentiles también tiene su inicio y también su fin. Tiempo de los gentiles. Cuando termine este tiempo, vendrá la segunda venida de Jesús. La Biblia explica también sobre esto. Aquí, San Lucas 21-24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí menciona acerca de los tiempos de los gentiles, dice. En realidad, a pesar de que Israel independizó, pero políticamente Jerusalén está ocupado por los gentiles hasta ahora. Políticamente, a pesar de que ellos independizaron, pero su capital, Jerusalén, está ocupado por los gentiles. Prácticamente se puede decir que Jerusalén es una capital conjunto con Palestina. Políticamente es así. Esta ciudad tiene muchas relaciones complicadas con las naciones árabes. Muchas relaciones complicadas. Pero el diciembre 2017, el presidente de Estados Unidos, Trump, declaró que el Jerusalén sería la capital de Israel. Él declaró de esa manera. Y se mudó la embajada por ahí en el día 14 de mayo 2018, hace unos años. Ese día fue el día que hace 70 años que se independizó Israel, ¿sí? 70 años aniversario, fue tal día. Tal día se mudó la embajada por Jerusalén. Como Estados Unidos, un país tan poderoso, declaró así, unos países también están de acuerdo con esto, poco a poco, ahorita. Entonces, ahora, los palestinos están chocando con israelitas en Jerusalén. Es muy peligroso y complicado ahora. Por eso salió esta noticia. Trump abrió las puertas del infierno. Trump abrió la puerta del infierno. Es muy correcto, ¿sí? Es muy correcto y bíblico.
podemos entender y sentir este ambiente muy fácilmente ahora. Estamos viendo este ambiente, esta situación. Incluso ahora también guerras y conflictos ocurren constantemente entre Israel y Palestina en Jerusalén. El año pasado hubo una guerra directa entre ellos. Hemos visto esta noticia. Y de hecho, sigue continuando esta condición muy peligrosa hasta ahora, hasta hoy en día también. Es muy peligroso. Y llegará el día en que Israel recobrará completamente esta tierra de Jerusalén como su capital. Llegará tal día. La Biblia dice que ese día sí o sí llegará ciertamente, y ahora las circunstancias para esto están madurando cada vez más, como vemos ahora, ¿no? Esta situación tiene mucho significado. Sí, mucho significado tiene. Cuando Jerusalén sea aceptado perfectamente como la capital de Israel, eso significa terminará los tiempos de los gentiles. Sí, tiempo de los gentiles. Y directamente llegará la segunda venida de Jesús. Es el arrebatamiento. Pero si vemos la situación de Jerusalén ahora, parece que llegará ese momento muy rápidamente. ¿Sí? Falta muy poco. Ahora nosotros ciertamente vivimos en el momento que muy cerca de la segunda venida de Jesús. Es cierto. Vamos a ver un video acerca de esto. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La parábola de la higuera nos hace saber el tiempo de la segunda venida de Jesús. ¿Con qué es comparada la higuera? Dijo también esta parábola: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. La higuera se refiere a Israel, donde Jesús buscó fruto durante 3 años. A través de la parábola de la higuera, Él nos hace conocer la destrucción de Israel y su independencia, y el tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Según la profecía corta la higuera, Israel fue destruido por Roma en el año 70 después de Cristo. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Desde ese momento, Israel vagó por el mundo durante unos 1900 años. Y según la profecía de que la higuera reviviría, Israel recuperó su independencia. El 14 de mayo de 1948, el primer ministro Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel. Independencia de Israel. La independencia de Israel fue un destello que proclamaba nuevamente la venida de Cristo a la tierra. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Según la profecía de la higuera, Cristo en su segunda venida
predicó el Evangelio del Reino desde 1948, cuando Israel proclamó su independencia. Reciba a Cristo en su segunda venida y obtenga la salvación. Sí, podemos saber que la época en la que vivimos es la época de la venida de Jesús. Sí, podemos entender muy claramente. Hay falsos cristos, sí hemos visto, hay falsos cristos, hambres y terremotos por todo el mundo, diferentes lugares, nuevas pestes como el coronavirus y la independencia de Israel. ¿Sí? La independencia de Israel. Ahora podemos ver todas estas señales claramente con nuestros dos ojos, ¿no? Porque Dios nos dio señales fáciles de reconocer. ¿Por qué? Para que cualquiera que vea alguna de estas señales pueda prepararse para recibir la salvación. Es el amor de Dios. En nuestra época sucede todas estas cosas. Entonces, lo más importante para nosotros es recibir la salvación. Recibir la salvación. Esto es el propósito de este seminario. Debemos dejar de tener esperanza en este mundo que se pudre y desaparecerá. Cuando venga el Señor, terminará este mundo, todo este mundo. La Biblia dice que las personas que ven estas señales también verán la segunda venida de Jesús. Y las señales de la venida de Jesús han aparecido todo en nuestra época. ¿Sí? Si vemos este video, ahora voy a mostrar un video. Si vemos este video, podemos pensar que este acontecimiento de video se podría ocurrir incluso ahora mismo en este lugar también. Vamos a ver este video. Pensando segunda venida de Jesús, vamos a ver juntos. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Aquí dice, ¿estás preparados? ¿Sí? ¿Estás preparado? La Biblia dice así. ¿Ustedes están preparados? Es muy cierto que la segunda venida de Jesús es muy cerca. Así podría ser el arrebatamiento. Esto es el arrebatamiento. En la Biblia explica sobre el arrebatamiento como este versículo. Aquí, San Mateo 24, versículo 40 y 40 y hasta 44. Aquí, San Mateo 24, versículo 40 al 44, les leo. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que
no sepáis, no pensáis. La Biblia dice así. El Señor hablando acerca de las señales, Jesús hablando acerca de señales, dijo que ha de regresar Él de nuevo a esta tierra y dijo que de repente vendrá en momentos inesperados, ¿sí? De repente vendrá. Sin aviso previo, ¿sí? Sin aviso previo, vendrá de repente. Con esa parábola dijo que vendrá como un ladrón, Nadie conoce cuándo ha de venir, qué día y qué hora. Dos personas estando en el campo, una será dejada y la otra será tomada. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será dejada y la otra será tomada. Si vemos el libro de San Lucas 17, dice, estando dos en una cama, el uno será dejado y el otro será tomado. Así está escrito la Biblia. Durmiendo en la noche, trabajando en la tarde, es una palabra que incluye a todo, ¿sí? Incluye a todo. Es porque la tierra es redonda, ¿sí? Tierra es redonda. Es un acontecimiento mundial. Tierra es redonda. Si ahora en Perú está de la noche, en Corea está de mañana, ¿sí? Este acontecimiento se ocurrirá al instante por todo el mundo. Un acontecimiento mundial. Aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17, dice así. Porque el Señor mismo con voz te mandó, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto también acerca del arrebatamiento. Ciertamente habrá ese día que se encontrará con el Señor transformándose. Entonces, tenemos que prepararnos ese día. Habrá ese día, sí o sí. Tenemos que prepararnos ese día, arrebatamiento. En la época de Noé, ¿sí? Aprendimos el segundo día. En la época de Noé, tanto había clamado Noé a muchas personas para que entrasen en el arca, pero las personas no oyeron. ¿Sí? Aprendimos el segundo día. Después de entró la familia de Noé, Dios cerró la puerta del arca. Después de cerrar la puerta, bajó la lluvia, ¿sí? Bajó la lluvia. Y cuando iba subiendo la altura del agua, justo ahí, las personas corriendo y tocaban la puerta, justo ahí, para que los salvase. Pero, aunque tanto tocaban la puerta del arca cerrada, de una vez no volvió a abrirse. Aprendimos. Imaginemos entonces, ¿cómo piensan ustedes? ¿Ocurrió realmente este acontecimiento? Y también habrá ese día, segunda venida de Jesús, arrebatamiento. Del mismo modo, esta puerta de la salvación, si se cerrará una vez, ya no vuelve a abrirse, Eso no es mi palabra, palabra de Dios. Quizás esta oportunidad, ¿sí? Esta oportunidad de seminario de la Biblia, esta semana, esta oportunidad podría ser la última oportunidad para poder recibir la salvación en el medio de su vida.
yo tengo un corazón muy anheloso, ¿sí? A pesar de que no hablo bien en español, pero preparo muchas veces en este seminario para que puedan entender ustedes. Este corazón de Dios no es la palabra de un hombre, la palabra de Dios. Un corazón como Noé, estoy gritando, ¿sí? Podría ser la última oportunidad en su vida. Por favor, ¿sí? Entiendan este corazón. Sus familiares están predicando a ustedes con este corazón. Al ver la situación de nuestra época, es muy cierto que está cerca de la segunda venida de Jesús, muy cerca. Esto no es un problema que debería de retrasar. El Señor dijo que sí o sí vendrá. Entonces, desde ahora, veamos juntos los acontecimientos que han de ocurrirse durante 7 años de tribulación, después de que los cristianos salvos sean arrebatados, ¿sí? Ahora vamos a averiguar acerca del acontecimiento que ocurren durante 7 años de tribulación, después de arrebatamiento. Aquí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, aquí explica muy bien acerca de esta escena. Apocalipsis 13, 16 al 18, les leo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. ¿Han escuchado esto? 666. Vamos a aprender acerca de este tema. Esto es un acontecimiento que se ocurrirá después del arrebatamiento. Entonces, si uno recibe la salvación, no experimentará esto. Pero si uno no recibe la salvación, sí o sí experimentará esto. Entonces, entre ustedes, algunos podrán experimentar esto, pero ojalá que no experimentarán, ¿sí? No experimentarán, ¿sí? Eso, un acontecimiento muy terrible, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, incluso hace 30 años, las personas no entendían nada de qué significa este versículo exactamente. Hace 30 años no entendían. ¿Por qué? En aquel momento que fue escrito este versículo, el medio para comprar y vender era una moneda, sí, era una moneda. Esta época. Así que no era comprensible comprar y vender las cosas mediante una marca en la mano derecha o la frente. No entendían nada de esto. Pero, ¿cómo está ahora? Estamos viviendo en una época donde se comprende esto muy comúnmente, ¿no?
Vamos a ver un video acerca de esto, nuestra época. En Bélgica, algunas empresas ya desarrollan un microchip de identificación que podría ir incrustado en el cuerpo. Esto para localizar a las personas en caso de extravío. Bastante interesante la información, vamos a ver. Este es el método tradicional para entrar en muchas oficinas. Pero cada vez hay más empresas que utilizan un microchip. Este dispositivo diminuto se coloca bajo la piel, es similar al que llevan las mascotas y contiene los datos del empleado. Pues me suena muy mal, me suena como a que nos quieren controlar. Yo no me lo dejaría hacer. Ni de broma. Si se utiliza bien me parece una buena idea. Para algunos hace la vida más fácil, pero para otros es un peligro porque quienes lo llevan están controlados en todo momento. Es el nivel más invasivo y tiene un impacto exagerado en la intimidad de las personas. La tarjeta la puedes dejar en casa y el móvil lo puedes desconectar. Pero el uso de la tecnología no es nuevo en controles de acceso. El escáner facial o de retina son ya un hecho. En esta empresa de Barcelona hace 17 años que acceden con la huella dactilar. Permite prescindir de llaves, de tarjetas, de elementos externos a nosotros. Es como si nos aprovecháramos nosotros mismos de nuestro cuerpo para identificarnos. El uso del microchip lo acaba de poner en marcha una empresa belga, aunque también se utiliza en Suecia. Los trabajadores pueden negarse y sustituirlo por un anillo que contiene sus datos. Sin embargo, hay quien dice que es más cómodo llevarlo implantado. Sí, nuestra época es una época en la que se puede poner un chip en la mano derecha o frente, como dice la Biblia, en nuestra época. ¿Sí? Miren, esta foto. Esta es una escena que encontramos muy comúnmente ahora mismo, ¿no? Esta escena. Probablemente las personas verán esta escena también cuando vivan con las marcas en su mano derecha y frente durante los 7 años de tribulación. ¿Sí? Debemos recibir la salvación. Entonces, es decir, podemos decir que todas estas escenas son un ensayo, ¿sí? Son un ensayo de lo que sucederá durante los 7 años de tribulación, después de arrebatamiento, ¿sí? Así estamos viviendo en una época en la que se puede poner un chip en la mano derecha o en la frente. Estamos viviendo en una época que ya está completa técnicamente para realizar esto, ¿sí? Usando estas tecnologías, el gobierno puede vigilar y controlar a las personas. Esta es también una escena de nuestra época. Y a medida que la crisis del coronavirus continúa hasta ahora, la necesidad de este sistema de control está aumentando. China es un país comunista. Un país comunista, se está aprovechando rápidamente de esta situación y está operando un sistema nacional de vigilancia y control a los ciudadanos. Vamos a ver un video acerca de esto. El sofisticado y polémico sistema de vigilancia de China, utilizado para rastrear a sus ciudadanos, ha demostrado ser extremadamente eficaz durante la pandemia. Al Partido Comunista le llevó décadas construir este sistema de control de masas. Han sido criticados de forma constante por diversos grupos de derechos humanos y digitales en diferentes países. Pero mientras el mundo intenta controlar al COVID-19, muchos países buscan soluciones en el modelo chino. Así es como lo está haciendo Corea del Sur. Y Singapur, Israel, Irán, Taiwán y Rusia han adoptado algunas o todas las medidas del sistema de vigilancia de China.
y es probable que muchos más sigan el modelo del gigante asiático. Además de la vigilancia cibernética, el gobierno de China combate el brote con un batallón de representantes del Partido Comunista. La policía y varios voluntarios uniformados controlan las salidas de los edificios para asegurarse de que se cumpla con la cuarentena. Pero en otros países donde se están incorporando estas medidas de vigilancia, hay cierta preocupación por la posible prolongación de este uso excepcional de los datos personales. ¿Cómo piensan ustedes? Esto no es una película. Esto es lo que realmente está sucediendo en nuestra época, ahora mismo. Y debido a que la necesidad de este sistema crece cada vez más por las razones como el coronavirus y una protección social, tal sistema pronto se expandirá al mundo. Sí, pronto. Es decir, el día en que se necesite recibir una marca en la mano derecha o en la frente, como dice la Biblia, pronto se hará realidad. Pronto se hará realidad. Todos estos ya están listos técnicamente. La humanidad tiene esta tecnología, ¿sí? Ya está listo. Está ensayando. Si las cosas, pensemos, si las cosas que deberían de pasar en los 7 años de tribulación son posibles, ¿sí? Son posibles incluso ahora, eso significa que no será nada extraño que el Señor venga pronto ahora, ¿sí? Por segunda vez, ahora. No hay nada extraño, no hay problema, todo está listo. Es muy serio. Y al final de los 7 años de tribulación, en la Biblia está profetizado que habrá la última guerra en el mundo. Habrá la última guerra, ¿sí? Estas señales. La última guerra esa no es una guerra quien viva o muera. La Biblia dice que la última guerra que termina toda la humanidad. Se ocurrirá al fin de los 7 años de tribulación. Aquí la Biblia dice así, es una explicación acerca de la última guerra. Les leo: vio a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré grafios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Esta es una explicación sobre la última guerra de la humanidad. Aquí en la Biblia está mencionando los nombres de estos países que descenderán para invadir a Israel. Los nombres. En conclusión, Rusia será el centro de los países que atacarán a Israel. Rusia. Es decir, centrando Rusia con unos países, atacarán a Israel juntos. Sí, con Rusia. Centrando Rusia, unos países atacarán a Israel. Pero, ¿cómo podemos conocer que eso será Rusia? ¿Cómo? Al investigar estos nombres mencionados aquí, como Magog, Mesec, Tubal y Gog, fueron revelados que son los nombres antiguos de Rusia y sus regiones circundantes de hoy en día, por investigaciones. Muchos científicos, muchos estudiosos están de acuerdo en que estos nombres sean
de Rusia y las legiones alrededor de Rusia. Según la palabra de la Biblia, al norte de Israel, aquí es Israel, al norte de Israel, en Rusia, va a levantar la última guerra. Aquí, Ezequiel 38:15 dice, vendrás de tu lugar, de las legiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderosos ejércitos. Dice así. Esto podemos decir que es la última guerra de la humanidad. Última guerra de la humanidad. Centrando Rusia, unos países uniéndose, va a atacar a Israel. Cuando llegue el tiempo de la última guerra, Rusia se unirá a los países vecinos para atacar a Israel. Y ahora, políticamente, estos países se están acercando cada vez más prácticamente. Estamos viendo estas noticias. Aquí, los tres países están cercando más y más. Aquí Rusia, centrando Rusia, Irán y Turquía. ¿Sí? Los presidentes de estos países se están estableciendo cada vez más las condiciones para que estas naciones se unan y ataquen a Israel. Políticamente, están listos. Ahora, la guerra entre Rusia y Ucrania se puede decir que es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Efectivamente, podemos decir así. Y podemos decir poco más detalladamente que es como una guerra entre Rusia e Israel. Sí, podemos decir así, entre Rusia e Israel. Es porque, como aprendimos ayer, sustancialmente los judíos están controlando los Estados Unidos. Por eso, la guerra entre Rusia y Estados Unidos es como Rusia e Israel. La guerra entre los dos países. Y ahora, a medida que la guerra entre los dos países, Rusia y Ucrania, se alarga, más y más países simpatizan con Rusia. Entre ellos, los países mencionados ahora aquí están cada vez más aliados con Rusia, ¿sí? Cada vez más. Por lo tanto, cuando llegue el momento de la última guerra, estas naciones atacarán a Israel junto con Rusia, según dice la Biblia. Todo está preparando. Y aquí, en el libro de Joel, unos versículos explican sobre una escena de la última guerra. Vamos a ver cómo explican. Aquí dice Joel 2:4-7 dice, su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruyendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los sembrantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Dios le dio la revelación al profeta Joel, la cual muestra una escena de la última guerra, revelación. Y el profeta Joel lo escribió conforme a lo que ha entendido, ha visto cómo habrá la guerra. Pero muy asombrosamente, hoy en día realmente aparecieron algunas armas como lo que ha visto en la revelación de Dios. Vamos a ver este video también. Va a usar estas máquinas
para última guerra. 스스로 변신하고 전투력까지 갖춘 로봇. 공상과학 영화에나 등장하던 이 로봇이 현실에도 등장합니다. 미군이 곧 이런 군사용 로봇을 도입한다는데요. 박주경 기자가 전해드립니다. 짐승처럼 내달리며 인간을 뒤쫓는 로봇. 상상에서만 존재할 법했던 이 섬뜩한 전투 병기가 현실로 다가오고 있습니다. 미 국방부가 발주한 4발 달린 로봇 와일드캣입니다. 시속 26km, 최종 개발 목표는 80km입니다. 가파른 산을 오르고 눈길을 헤쳐나가던 1세대 모델의 진화된 형태입니다. 말로 명령을 전달하는 음성인식 기능은 기본으로 갖췄습니다. 이들 영상을 본 세계 네티즌들은 신기하면서도 두렵다는 반응입니다. KBS 뉴스 박주경입니다. Yo pensaba aquí entra una persona, pero es un robot, ¿no? Está subiendo muro también. Es muy asombroso, ¿no? Sí, pero pensemos, no es caballo. Ellos no es caballo, pero aspecto es como aspecto de caballo, como dice la Biblia. Aquí dice, su aspecto como aspecto de caballo, no es caballo. ¿Cómo piensan ustedes? Está ocurriendo en nuestra época muy claramente, ¿no? Y en Apocalipsis aparece también una explicación sobre la última guerra. Aquí dice que vendrá 200 millones de soldados del oriente para atacar a Jerusalén también. Aquí Apocalipsis 9 y unos versículos les leo, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Abajo, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La Biblia muy exactamente explica acerca de esta escena. Explicando brevemente esto, es que el río Éufrates se secará y 200 millones de soldados que vendrán del oriente cruzarán ese río que se secó. Aquí el oriente se refiere a Asia, ¿sí? Se refiere a Asia. Y China es el único país que puede reunir 200 millones de soldados en Asia, único país. Pero hace unos años me sorprendí mucho cuando vi una noticia sobre el ejército de China. Aquí dice, por eso yo he capturado esto. Aquí dice, 중국군 전쟁 발생 시 병력 2억 명 동원 가능. 와, sorprendido. ¿Entienden? Perdón, entonces aquí, mire, he traducido así. Aquí dice, 200 millones de soldados se pueden movilizar en China. Exactamente, dice. Muy asombrosamente, el título del periódico y el contenido de la Biblia coinciden exactamente. 200 millones. ¿Cómo piensan ustedes?
¿El periodista escribió esto copiándose de la Biblia? No. El periodista solamente declaró así la actualidad, la situación actual de China. La Biblia y la historia de la humanidad coinciden exactamente. Verdaderamente, 200 millones de soldados de China atacarán a Israel en un día en el futuro. La Biblia dice que el río Éufrates se secará y estos soldados llegarán a Israel a través de este río seco. Muy detalladamente explica. Pero para que el río Éufrates se seque, se necesita un dique, ¿no? Se necesita un dique. Pero muy asombrosamente también, esto fue posible gracias a la finalización del dique Atatürk en Turquía en la década de 1990. Ya está preparado. Este dique, debido a que este dique se ubica arriba del río Éufrates, aquí. Esto es el río Éufrates, se ubica aquí, arriba del río Éufrates. Entonces, cuando lo bloquee, puede secarse el agua de este río Éufrates. Así, todo está listo para que los 200 millones de soldados del oriente puedan cruzar el río Éufrates seco. ¿Cómo piensan ustedes? Miren, y la autopista Karakorum, que conecta China y Pakistán sobre el Himalaya, también se ha completado para que ellos puedan llegar a Israel desde el oriente. Todo está preparado. Debido a que existe este camino, 200 millones de soldados podrán llegar a Israel cruzando altas montañas y caminos peligrosos. Así, todas las condiciones necesarias para la última guerra se están preparando exactamente tal como dice la Biblia. Y mire, esta es la frontera china donde comienza la autopista Karakorum. Desde aquí, 200 millones de soldados llegarán a Israel. Y en estos días, el poder militar de China está aumentando rápidamente y fuertemente. En estos días, China ya tiene mucha capacidad de realizar grandes guerras. Y en el año 2019 realizaron un desfile para mostrar sus capacidades militares al mundo. Durante este desfile, China le mostró sus capacidades militares al mundo, al presentar misiles capaces de atacar cualquier parte del mundo, incluido Estados Unidos. Vamos a ver este video, desfile de China. El desfile militar de China es el más caro y probablemente uno de los más grandes del mundo. Una procesión de 12.000 a 15.000 soldados, más de 120 aviones, 500 tanques y lanzadores de misiles llenan las calles frente a la puerta de Tiananmen cada año. Pero lo más alucinante es la extrema disciplina y sincronía de los soldados chinos al marchar. El ejército chino es considerado el mayor del mundo con más de 2 millones de efectivos y no tienen problemas en mostrar su fuerza. China celebra este desfile militar en Pekín para conmemorar el Día Nacional o su victoria contra los japoneses. El primer desfile de esta naturaleza tuvo lugar justo después de la proclamación de la República Popular de China por el presidente Mao Zedong el 1 de octubre de 1949. Los propagandistas del ejército chino han puesto especial énfasis en las nuevas capacidades de misiles y en sus drones o vehículos aéreos no tripulados. Además, el desfile incluye misiles antibuque, antiaéreos y de crucero, así como nuevos lanzacohetes múltiples de largo alcance. Por otro lado, también se exhiben los nuevos cazas sigilosos J-20 y aviones de alerta temprana y vigilancia. Tanques de guerra, proyectiles montados en vehículos y otros equipos militares también forman parte de esta celebración. Ahora está preparando esta última guerra. ¿Sí? Podemos decir que ahora la guerra entre Rusia y Ucrania es como un ensayo. ¿Sí?
como un ensayo para eventualmente atacar a Israel. Y a pesar de que muchos países reprochan a Rusia por esta guerra, pero China apoya a Rusia. Sí, China apoya a Rusia. Al ver todas estas circunstancias, podemos decir que son el proceso de preparación de Rusia y China para iniciar la última guerra de la humanidad. ¿Sí? La última guerra se cumplirá tal como está escrito en la Biblia. Yo Jehová he hablado y lo haré. La Biblia dice así. Hasta ahora, lo que dijo Dios nunca se desvió. Ciertamente se hará de acuerdo con estas palabras. Entonces, tenemos que prepararnos seriamente. Sin embargo, algunas personas piensan que los humanos mismos, con su poder, pueden evitar y vencer esta última guerra y la destrucción de la tierra. Algunas personas piensan. Ellos creen en el poder de la tecnología y la ciencia humana más que en Dios. Y piensan que también pueden superar a Dios. El año pasado, la sonda de Marte, se llama Perseverance, llegó a Marte. Sí, año pasado. Y envió muchos videos, muchas fotos. La gente estaba muy entusiasmada. Nuestra tecnología así muy avanzada. La escena del aterrizaje en Marte se filmó por primera vez. Entonces vamos a ver esta escena. Muy asombroso, ¿no? Indicate chute deployed. The navigation has confirmed that the parachute has deployed, and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters. Is continuing to descend on the velocity. Has started. We're getting signals from MRO. Ready to begin seeking the signs of past life. Sí, la tecnología humana es muy asombrosa, ¿sí? Hasta Marte podemos visitar los humanos. Entonces, la tecnología humana ya llegó hasta aquí, es muy asombrosa. Y ahora es el momento en que el mercado privado del turismo espacial se está poniendo en marcha cada vez más. Es decir, se acerca poco a poco el momento en que cualquier persona podrá viajar al espacio. Sí, nuestra época. El año pasado también, exactamente en nuestra época. El año pasado también el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el fundador de la empresa Amazon, viajó al espacio volando a una altura de más de 100 kilómetros. Antes de esto, una persona más, el presidente de Virgin Group de Inglaterra, Richard Branson, también había viajado por turismo espacial privado. Sí. Ahora, se ha convertido en un mundo en donde se puede viajar incluso al espacio con la tecnología humana. Ahora, ¿sí? En nuestra época las personas alaban y creen más en la tecnología humana que Dios. A medida que se desarrollan tales habilidades humanas, más personas no creen en Dios y se alejan de Él más y más. Es muy lamentable, porque ellos consideran que sus capacidades humanas ya son como las de Dios. Creen que ya conocen muchas partes del universo y pueden ir hasta al Marte y viajar al espacio, así que podrían pensar que sí, pensando así. La tecnología del hombre se ha desarrollado tan grande de esta manera. Entonces, si no podemos vivir en la tierra,
podemos salir del universo y podemos vivir ahí. Ahora los hombres pueden viajar al espacio libremente e ir hasta el Marte. Entonces los hombres luego van a hacer un ambiente para vivir en el espacio, pensando de esa manera. Así el hombre es tan grande. Entonces no hay que temerle a Dios, porque Dios debe ser uno de los alienígenas, pensando de esa manera. Ahora los humanos también han conquistado al universo, piensan de esa manera, pero esa es una idea muy tonta. Dios es el creador del universo, y todo lo que los humanos saben sobre el universo es como solo un pequeño grano de arena en la playa del mar. A pesar de que la humanidad puede llegar a Marte, ningún lugar puede escapar del juicio de Dios. Y así la influencia de Dios llega a todo el universo, porque Él es el creador del universo. Y la Biblia ya había registrado esta advertencia del juicio hace 2700 años en la Biblia para nosotros. Aquí la Biblia dice: vi al Señor que atacaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en el cumbre de Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. ¿Sí? El juicio de Dios. Esta palabra explica el juicio y la destrucción de Israel del norte en el contexto de los tiempos, pero a la vez también podemos decir que es una explicación que muestra la escena del juicio en los últimos días de la humanidad. Es decir, en el momento del juicio, no importa cuánto vayamos y nos escondamos en lugares como la Luna o Marte, Dios es quien puede traerlo ante su tribunal para juzgar. Debemos recordar esto. Esta Biblia es la palabra de Dios que nunca miente. Que yo lo admita o no, tal como está en la Biblia, en la palabra, se cumplirá. Por lo tanto, debemos humillarnos ante la palabra de Dios y prepararnos para encontrarnos con Dios. Porque sí o sí tenemos que encontrarnos con Dios. Sí o sí llegará ese momento ciertamente. Por eso la Biblia dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad pues y estad preparados, dice. ¿Qué significa estad preparados? ¿Qué significa estar preparado? Es recibir la salvación. Recibir la salvación. Por último, aquí, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Miremos en la pantalla, leamos juntos. El cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es el corazón de Dios. Todas las personas. Dios quiere que todas las personas reciban la salvación y que vayan al cielo. A todos ustedes.
Lo que Dios más quiere es la salvación, no es el juicio. Ahora, faltan pocos días. En los días que faltan, vamos a aprender la forma para recibir la salvación e ir al cielo. Entonces, escuchemos. Al diablo no le gusta que escuchemos la palabra, ¿sí? Al diablo no le gusta que recibamos la salvación. Su propósito es llevarnos al infierno, ¿sí? Por eso el diablo hará lo posible para que no vengamos mañana, ¿sí? Sí, diablo está ocupado ahorita, está trabajando, ¿sí? Ellos crearán más trabajo, ¿sí? Más trabajo, hará que se enferme alguien o hasta hará que venga alguien de lejos y que haya una fiesta para que vayan. Una fiesta, peligroso, ¿no? Pero deben superar todos estos obstáculos y venir mañana. Es porque mañana aprenderemos el tema muy, muy importante sobre el tema de pecado. Es el tema exactamente para nosotros. Hasta ahora, sí, escuchamos muy detalladamente, pero mañana, si no participamos, no sirve de nada. Mañana es más importante. Por favor, entonces, todo debemos vencer, ¿sí? Soportar y debemos venir aquí, por favor, mañana. Muy importante. Los días que faltan decidirán su eterno destino. Eterno destino depende de mañana, ¿sí? Muy importante. No falten, por favor, y participen todo. Mañana, por favor, ¿sí? Acerca de ustedes. Una semana nomás. Eterno destino, eterno infierno, ¿sí? Una semana. ¿Qué elegirían ustedes? Mi corazón, entiendan, por favor, ¿sí? Como Moisés, ¿sí? ¿Sí? A Noé, como Noé. ¿Sí? Por favor, no falten, participen todo. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios misericordioso, te agradecemos mucho por enseñarnos de las señales de los postreros días. Por medio de estas pruebas pudimos saber que la Biblia es verdad y que la época en la que vivimos es la última época. Queremos estar preparados ante Dios. Ayúdanos para que podamos asistir continuamente a este seminario hasta fin, sin ningún problema, para poder recibir la salvación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias.